Bendiciones, pueblo de Dios, amigos que escuchan Vive Jesús. Y a través de estos medios Vive Jesús hace posible que podamos llegar a muchas vidas, que podamos llegar, Vive Jesús, aleluya, a muchas personas. Estos medios los cuales bendigo, Vive Jesús, aleluya, y no conozco el tiempo espiritual, la vida espiritual, ¿verdad?, de los que están tras batidores, que son dueños, Vive Jesús, de estos medios. Pero Dios usa a todo el mundo y a todo el mundo que está dispuesto, Vive Jesús. Y dice que Dios usará, Vive Jesús, todos estos medios para llegar. Dice que la venida del Señor todo ojo le verá. Y a través de estos medios todo oído escucha y todo ojo ve. Y no hay excusa, Vive Jesús. Y Dios bendice a quien Él quiere. Y Dios usa a quien Él quiere. Pero cada uno de nosotros tenemos que darle cuenta al Señor de nuestros actos, Vive Jesús. Y Dios usó a Nabucodonosor, Dios usó a todos estos reyes, Vive Jesús. Y Dios le llamaba siervos, mis siervos, Vive Jesús. Porque todos somos siervos del Señor, todos. Dice el Salmo 24, que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque todo es del Señor. Él lo fundó y lo puso, Vive Jesús, sobre los mares, sobre los ríos, Vive Jesús. Y Él lo hizo bien y nosotros hemos lo que hemos dañado, Vive Jesús. Y Dios se complace y Dios bendice a aquellos que se dejan usar y a aquellos que bendicen a su pueblo. Porque sin los ricos los pobres no pueden vivir. Y sin los pobres los ricos, ¿verdad?, no pueden vivir, porque a los pobres que ellos le venden, a los pobres que ellos le eso, Vive Jesús. Y también el que no tiene nada, pues los ricos también dan para darle a los que no tienen, Vive Jesús. Y Dios es un Dios inteligente, un Dios sabio, y Dios usa todos los medios, porque Dios le dijo a Abraham que su generación iba a ser bendecida y iba a ser como la arena del mar, Vive Jesús. Y Dios le dijo a Abraham que toda la tierra iba a ser bendecida, y esa promesa ha permanecido. Ahora, cada uno de nosotros le daremos cuenta a Dios, porque dice que va a haber un gran juicio en el trono blanco, donde todo el mundo va a ser presentado. Y aquellos que lo han hecho bien, pues se le dará bien. Aquellos que se han ido por otro rumbo, pues cada cual va a tener que pagar su precio. Cuando uno va a una corte, te dan el castigo de acuerdo, Vive Jesús, a lo que tú hayas hecho. Pues dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 22, que quiero que lo lean, Vive Jesús, que dice que se tomarán en cuenta las obras de cada uno de nosotros, de lo que hemos hecho. Mucha gente predican y dicen que las obras no valen, pero un obrero, para ganarse sueldo, tiene que obrar, tiene que trabajar. Entonces, un cristiano sentado sin hacer nada
no es un cristiano. Un cristiano tiene que trabajar. Y si usted trabaja es una obra. Todo movimiento que usted haga es una obra. Entonces hay gente que dice no, que la fe, que vamos a ser salvos por gracia. Sí, pero si el Señor te llama, porque el Señor llama a todo el mundo, dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, porque no todo el mundo está dispuesto a trabajar en la viña del Señor. Ahora, si tú eres un cristiano frío, ¿verdad? Y que estás siempre en tu casa y no haces nada por nada, no te importa tu hermano, no te importa tu vecino, no te importa tu prójimo, y no estás haciendo obras, pues mira dónde has caído, vive Jesús. Porque el Señor llamó a 12 discípulos al principio, y esos 12 discípulos el Señor los mandó a trabajar, y el Señor le dijo que fueran a todas las naciones, y eso es obra. ¿O qué tú entiendes por obra? Bueno, yo entiendo por obra que todo el que se mueve a hacer algo por la causa del Señor, por la causa de un vecino, por la causa de tu amigo, por la causa de un enfermo, eso son obras, vive Jesús. Pero hay muchos predicadores, muchos pastores, evangelistas, misioneros que van predicando que vive Jesús. Con que tú te pongas una chalina y lleves un bulto, pues ya vas a ser salvo, porque eres salvo gracioso. Mira qué gracioso te ve con una chalina y con un bulto. Vive Jesús. Pero si no abres tu boca o no ejercita tu mano, tu corazón para hacer obras, la chalina y el bultito no te va a valer nada, vive Jesús. Porque Jesús, todos aquellos que él llamó estaban haciendo un trabajo singular, estaban pescando, unos estaban haciendo una cosa, y dice que Mateo, ¿verdad? Tenía otra clase de trabajo, y cada uno trabajaba en sus cosas, pero entonces el Señor le dijo, sígueme, porque el Señor los iba a hacer diferente, vive Jesús. O sea, pescadores, estaban pescando pescado y él los iba a hacer pescadores de hombres, vive Jesús. O sea, él los mandó a trabajar en la viña del Señor. Hay una parábola en la Biblia que dice que el Señor llamó a muchos a trabajar. Y unos fueron más temprano y otros fueron más tarde. Pero Él le pagó a todo el mundo igual. Porque estaban allí trabajando, vive Jesús. Y entonces, una vez, el padre le dijo a un hijo que fuera a trabajar y dijo que iba. Y entonces el otro dijo que no podía ir. Pero el que dijo que iba no fue. Y el que dijo que no podía ir entonces fue. ¿Cuál de los dos hizo obra? ¿Y cuál de los dos respondió al llamado, verdad, que el Padre le hizo? Vive Jesús. Dios a veces nos llama a nosotros y decimos que vamos y después nos vamos. O decimos que vamos a hacer algo y después no hacemos, vive Jesús. Por eso tenga cuidado con lo que sale de su boca, vive Jesús. Porque si prometemos algo debemos de cumplirlo, vive Jesús. Y estaba yo en un culto en una casa, vive Jesús. Me hicieron una invitación. Y entonces la que estaba dirigiendo, vive Jesús, pues me dice,
el hermano Pagán que ore por las peticiones. Y yo dije, cuando todo el mundo, ¿verdad?, presentó sus peticiones, y yo en el Espíritu seguí oyendo, vive Jesús, y el Espíritu me puso a llorar por ciertas personas que presentaron, ¿verdad?, con anhelo ciertas peticiones, vive Jesús. Y entonces cuando llegó mi parte para orar, yo dije, hermanos, yo no voy a orar. Yo no voy a orar por ustedes, ni el Señor es el que va a orar por ustedes, vive Jesús. Y el Señor me había dado una orden de que todo el mundo pusiera sus manos abiertas como para recibir algo, o sea, sí, para que recibir algo. Y entonces el Señor me llevó y a cada uno le dio la petición que había puesto. O sea, el Señor se la devolvió. Y el Señor le dice, tú vas a orar por esa petición. Ya yo oré por la petición, pero tú vas a orar por esa petición. Tú eres responsable de ganarte esa petición. Esperar mi voluntad, que yo te conteste esa petición. Dice, porque yo no soy microwave. Y es fácil pedir y recibir sin hacer nada. Vive Jesús. Ahora, cuando Dios nos pone a ser irresponsable de esa oración, entonces nosotros sabemos que tenemos que ir de rodillas, porque si no tenemos la petición en nuestras manos, se nos olvida y no nos arrodillamos. Y el Señor le dice, tú eres el que vas a orar y te vas a ganar. Vive Jesús, porque el Señor le dijo a Adán, ¿verdad?, que con el sudor de su frente se iba a ganar su sustento, vive Jesús. Y si nosotros queremos que el Señor conteste nuestra petición, nosotros tenemos que hacer algo, esforzarnos. Es fácil pedir y recibir, porque a todo el mundo le gusta pedir. Oh, qué bueno es pedir y qué bueno es recibir, pero no le gusta hacer nada por eso que reciben. Vive Jesús. Y el Señor le dice, es fácil entregarme tu cruz para mí y que yo la lleve por ti. No, tú vas a llevar tu cruz. Esa es la palabra del Señor que dice, toma tu cruz y sígueme. Porque mucha gente, yo lo he oído decir predicando, no, entrégale tus problemas al Señor, entrégale tus peticiones al Señor, entrégale la cruz al Señor. Tú eres un cobarde. ¿Sabe por qué? Y la palabra es fuerte. Pero el Señor ya llevó su cruz. ¿Por qué tiene que llevar la tuya? Llévala tú y preséntala delante del Señor y gánate el reino de los cielos, cargando tu cruz como Él la cargó. Vive Jesús, no seas cobarde, porque el Señor no va a llevar tu cruz. O sea, tú eres el que tiene que llevarla. El Señor dice, coge tu cruz y sígueme. Es fácil que otro doble rodilla por nosotros, que otro ore por nosotros, y nosotros no hacemos nada. Mucha gente dice, mira, tú que vas a la iglesia, ora por mí, preséntame delante del Señor. Es fácil. Entonces invítame a la iglesia para que vaya contigo y entre los dos se arrodillan y presentan esa oración delante del Señor. Pero es fácil que yo me vaya a la iglesia y ore por ese que está en la casa, pidiendo misericordia al Señor mientras él está viendo televisión, o en la computadora, o en el teléfono, vive Jesús. Es fácil, pero el Evangelio no es fácil.
Las rosas nacen con espinas, pero se la quitan, vive Jesús. Por eso es que hoy en día se está predicando un evangelio fatulo en muchas iglesias, porque están durmiendo los hermanos con las historias de Pablo, y la palabra de Dios lo que trae es la verdad. Jesús vino a traer la verdad y por eso lo crucificaron, por traer la verdad. Vive Jesús. Y si tú estás en un sitio que no se está predicando a Cristo, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, estás en un sitio mal, vive Jesús. Porque Jesús vino a sacrificarse, llevó la cruz para que tú llevaras la tuya. Él no va a llevar la tuya, porque la palabra del Señor es bien clara. Estás mal si un pastor te dice que le entregues tus problemas. Nuestros problemas tienen que estar en las rodillas. Nuestro problema tiene que estar en el ayuno. Nuestro problema tiene que estar en la leída de la palabra. Esos son, cuando el Señor le dice a los hermanos que cada uno tenía responsabilidad de mantener esa oración delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque era fácil que el Señor cogiera esas oraciones y entonces ellos se iban a su casa a sentarse a ver televisión y a esperar que el Señor le contestara las peticiones. Es fácil, pero el Señor los puso a trabajar. Vas a tener que orar, vas a tener que doblar rodillas por esa petición. La petición está delante de Dios, pero va a tener que trabajar. Si es que si te están predicando, que te sientes en tu casa esperando la salvación, que te la ponen fácil, esto no es fácil. A Daniel lo metieron en el foso de los leones. A los hebreos, los 3 hebreos, lo metieron en el horno. Vive Jesús. A Jeremías lo metieron en la cisterna. A José lo metieron en una cisterna sin agua. Gracias a Dios que no tenía agua. Pero después lo vendieron. Y Jesús fue perseguido en todo momento en su ministerio. Tuvo un ministerio corto, pero estuvo victoria. Vive Jesús. Los discípulos tuvieron victoria aunque se mantuvieron fiel. No importa lo que te hagan, mantente fiel. Ve las predicaciones anteriores para que veas los mensajes que Dios está trayendo desde que yo empecé. Son 100 y pico que tengo de predicaciones. Ayúdame a que esto siga hacia adelante. Vive Jesús, porque eres responsable de seguir llevando la palabra del Señor. Eres responsable de que esta semilla, vive Jesús, siga germinando y siga cayendo en buen terreno. Vive Jesús. Y yo tengo la ayuda principal, la ayuda de Dios, y que Dios está usando estos medios, la cual bendigo. Y bendigo a todos los que escuchan estas predicaciones y los seguidores, vive Jesús, porque no me están siguiendo a mí, están siguiendo a Cristo. Voz de Dios y no de hombre. En estos tiempos se necesitan hombres que prediquen la verdad, que no estén pidiendo a través de estos medios dinero, que no estén buscando fama. Vive Jesús, porque la fama es de Dios y el dinero es de Dios, y Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Vive Jesús. No tenemos que estar pidiéndole ni rogándole a nadie. Vive Jesús, porque Dios es dueño del oro y la plata, y Dios hace como Él quiere, y a mí Dios me ha bendecido en todo tiempo. Vive Jesús. Y le doy gracias al Señor por la misericordia, porque nunca ha faltado comida en mi alacena. Vive Jesús.
Y le doy gracias a mi Dios por todas las cosas. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te doy gracias por tu amor.